Bien, entonces vamos a ver opciones reales en tiempo continuo. Vamos a ver tres cosas hoy en esto. Primero que nada, el tema de la opción americana. Una cosa que es curiosa, ¿verdad? Que es si el activo no da dividendos, entonces resulta que hay una cuestión curiosa, que es que el call americano vale igual que el call europeo. Ok, entonces eso es de interés para nosotros, porque lo que significa es que si usted tiene un activo de que no paga dividendos, entonces esa opcionalidad de la opción americana, ¿se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre la opción americana y la europea? Así que una se ejecuta, la americana se ejecuta en cualquier momento y la europea solo al final del periodo. Ok, sí, entonces lo que dice esto, que es un resultado muy curioso, es que usted, la opción americana, usted de hecho no la quiere ejecutar nunca hasta el puro final. Y eso es un poco contraintuitivo, porque uno diría, hey, no, si hay una buena oportunidad, ¿por qué no lo aprovecho ahora? Ok, entonces, pero esto aquí, lo que es importante es si no da dividendos. Ok, entonces, digamos, les voy a explicar por qué. Después vamos a ver el concepto de rendimiento de conveniencia, ¿okay? Que básicamente es el Q, digamos que habíamos visto el Q, que es como esa tasa de dividendos, pero para activos reales, no activos financieros. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y vamos a ver un ejemplo para licitar derechos de explotación de mina de carbón. Y entonces esto está basado en hechos reales, ¿verdad? Entonces, pero para que lo veamos a ver, para entender cómo se hace eso. Ok, entonces vamos a empezar con la primera idea. Entonces, es la siguiente. Entonces, activo que no paga dividendos. Dividendos. Y entonces, imaginémonos que, por ejemplo, que T es igual a un año, que el activo subyacente es igual a 50 y que el precio de ejercicio ahora es de 40. Y ese no paga dividendos, Entonces, la pregunta es, y supongamos que esta es una opción americana. Opción americana. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación. La función de repago es que si en este caso, si el precio del activo subyacente es menor a 40, pues no ejerzo la opción. Si es mayor a 40, pues la ejerzo y me gano S menos 40, o S menos K. Y en este momento, la opción, el activo subyacente está en 50. ¿Ok? Entonces la pregunta es, y falta un año para que, digamos, para que la opción expire. La pregunta es, ¿lo ejerzo ahora o no lo ejerzo ahora? Pensemos esto como si fuera un activo financiero. Creo que cuando estamos hablando de un activo real, quizá eso cambia un poquito la forma de la intuición. Pregunto, ¿ejerzo ahora o no ejerzo ahora? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿podría ejercer hoy y ganar plata o no? Sí, podría ganar 10. 10, podría ganar 10. Y entonces la pregunta es, ¿por qué me esperaría? Porque tendría
La expectativa de que ese va a aumentar. ¿Ok? Puede aumentar, pero también puede disminuir. Sí, pero esa es la razón por la cual me esperaría, pero si yo esperaría que baje, entonces no. Ok, ok, entonces pensemos, imagínense Wendy, que usted pensara que va a bajar el precio. Entonces, ¿qué hace en ese Ah, caso? no, yo ejerzo ya. Usted lo ejerce ya, ¿ok? Y ganaría 10 si usted piensa que va a bajar. Vamos a ver, si todo el mundo piensa que el precio va a bajar, ¿qué pasaría, qué le pasaría al precio de ese activo subyacente? Realmente baja. Él bajaría, ¿verdad? Entonces, el hecho de que usted esté pensando que va a bajar, digamos, puede ser que usted tenga información que, digamos, que usted sabe, ¿verdad? Y entonces piensa eso, ¿verdad? Pero obviamente no es un pensamiento que todo el mundo tiene, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿qué otra cosa podría yo hacer aparte de ejercerla? Si yo estuviera así como Wendy, totalmente seguro de que esta opción, digamos, que este activo subyacente va a bajar de precio, ¿qué otra cosa podría hacer yo? Y, digamos, aparte de ejercer la opción, Una venta en corto. podría hacer una venta en corto, pero, ok, ¿qué más puedo hacer aquí? Yo tengo esta opción de compra, digamos, creo que el activo va a bajar, que ahorita 50 es el máximo que va a haber. Y entonces, ok, vamos, se los voy a poner. Entonces, pues, digamos, opciones. Opciones, si pienso yo, ¿verdad? Porque nada más soy yo, que 50 es el máximo al que va a llegar. Ok, entonces dijimos, una opción es ejecutar la opción, y ahí gano 50, perdón, gano 50 menos 40, gano 10. Otra razón digamos, por la cual yo, digamos, si no pensara que puede subir o bajar, que a mí me conviene esperar, es porque también yo puedo de ahí retrasar el pago de esos 40, ¿verdad? Entonces eso, digamos, el valor actual ahí juega, pero supongamos ahorita este caso, que yo pienso que esto es el máximo al que va a llegar, entonces es ejecutar la opción, gano 10. ¿Qué otra cosa podría hacer con esto? No, no, digamos, yo creo que Felipe dijo que podría vender el descubierto, ciertamente, pero en esta situación, ¿qué le aconsejarían a Wendy, verdad? O a quien tuviera esta opción. Profe, una pregunta, ¿uno puede como negociar un put o un call con otra persona? Sí, uno lo puede revender. Ah, lo revendo. Ok, entonces lo revendo. Ok, revender. Sí, porque es un activo financiero, así como una acción, ¿verdad? Que usted la puede vender o comprar, ¿verdad? Revender es la opción. Y entonces vean una cosa curiosa, ¿verdad? Que la opción tenemos esta cosa, ¿verdad? Que el call es igual a S más el put, menos por la paridad put-call, menos el valor actual del precio de ejercicio. Esto es mayor que S menos KE a la menos RT. Bueno, eso digamos porque el put siempre vale algo. Y esto es mayor que S menos K, que 10. Entonces, lo que me está diciendo, vean que aquí no estoy usando digamos, digamos, la fórmula de Black-Scholes, simple y sencillamente estoy usando la paridad put-call, que sabía que eso se aplica siempre, siempre, ¿verdad? No hay ningún supuesto detrás de ello. Y entonces lo que me está diciendo es que la opción siempre va a valer más que el precio de ejercicio, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo de esto es que en el caso de una opción, digamos, americana,
yo siempre me voy a esperar hasta el final, ya sea porque, digamos, no estoy seguro de qué le va a pasar el precio, o si estoy muy seguro de lo que le va a pasar el precio y lo que quiero es salir, me es más conveniente, en vez de ejecutar la opción, de venderla en el mercado. ¿Ok? No sé si está clara esa idea. Sí, profe, gracias. Ok, y entonces lo que significa esta idea es que lo que está pasando, sí, Juan, Profe, pero si yo la vendo, no me estoy esperando hasta el final. yo personalmente no la estoy esperando hasta el final, pero ¿cómo se llama? Pero no la estoy ejecutando, Juan. Eso es Ok, lo importante, ok. eso es lo importante. Pero, y ese de que yo no me espero al final es porque yo personalmente creo que a lo mejor que ese 50 de ahí es un precio ridículamente alto, ¿verdad? Lo que pasa es que eso solo soy yo el que lo está pensando, porque si todo el mundo lo pensara, de ahí ese precio no podría ser 50. No sé si me va a entender, Juan. Sí, sí, señor, gracias. Ok, bien. Ok, entonces me espero. Lo que es curioso acerca de esto es porque, digamos, en opciones reales, si yo tengo, por ejemplo, la opción de explotar una mina, digamos, un tipo de esas cosas, eso es como digamos, podría verse como una opción de compra, ya la vamos a ver. Y entonces lo que dice es lo paradójico, que dice, y no, pero entonces aquí lo que usted tiene que hacer es esperarse hasta el final, nunca va a abrir la mina en el periodo intermedio, y eso no es cierto en la vida real, ¿verdad? Entonces, la importancia, digamos, esto no es, digamos, esto falla si el activo paga dividendos. Paga dividendos. Entonces, vamos a ver, se los voy a explicar digamos, con este ejemplo que está. Imagínense que esta empresa va a dar un dividendo de $20 por acción el próximo mes. ¿Qué le va a pasar al precio de esa acción una vez que pague ese dividendo de $20? Va a caer. ¿Cuánto? Según lo que hemos visto, era que caían el mismo valor del dividendo. Sí, más o menos, entonces caería de 50-30. Y entonces, si cae de 50-30, ¿qué le pasa a mi opción? Que ya no No vale, sé, no ya, sé ya si no, sería. ya no la puedo ejercer. Entonces, lo que hago, quizá ahí sí es que sí me gustaría ejercerla antes de que se pague un dividendo. Digamos, esa es como la intuición. Bueno, entonces, el tema es, digamos, esto falla si se paga dividendos. Bien, entonces, ahora lo que les voy a enseñar es el tema de ¿cómo se llama? El rendimiento de conveniencia. Si ustedes se acuerdan, a ver, aquí, ¿se acuerdan la vez pasada que estuvimos hablando de Recope, verdad? De que si Recope podría usar derivados financieros a la hora de compra. Me parece que Diego dijo una cosa muy interesante. Diego, ¿usted se acuerda qué fue lo que dijo acerca de lo que podía hacer el Recope? Sí, que podía comprar una opción call y para cubrirse por si el precio subía y si bajaba no importaba. Ok, efectivamente. Entonces, eso lo podía hacer y, digamos, eso cubre sus riesgos políticos, ¿verdad? Es decir, que la gente, digamos, si el precio baja, que la gente no diga que "Ey, qué barbaridad". El asunto es que la opción call es relativamente cara a otra posibilidad que tiene el Recope, que es comprar futuros o forwards. Digamos, la diferencia entre uno y otro tiene que ver con la naturaleza, un poquito detalle de letra fina de los detalles. No sé si han oído ustedes qué es un futuro o un forward. Uno de ellos era la obligación de comprar en el futuro. O sea, no es que era un derecho, sino que era una obligación. Ok, entonces resulta que sí, que yo, por ejemplo, yo puedo, digamos, cerrar un trato hoy de comprar un barril de petróleo por cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y eso sí, yo lo recibo en 6 meses o un año, ¿verdad? Entonces eso es usar futuros. Los futuros por lo general son muchísimo más baratos que, ¿cómo se llama? Que una opción.
Entonces, bueno, eso podría hacerlo y eso es lo que normalmente hacen las aerolíneas y todo. Podrían usar también opciones, pero no las usan tanto, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces, esa es una primera idea. Pero lo que les quería, sí, Diego. Digamos, sería, eso de futuro sería la obligación de comprar en el futuro, pero el precio de hoy. A un precio pactado. Ahora ya lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tengo Ah, ejemplos, ok. ejemplos del 2015, pero vamos ahora les voy a enseñar datos de hoy, ¿verdad? Es como un call, pero de fijo sí compro, digamos. Sí, ya no es una opción, ahí ya es digamos, es un contrato forward, ¿verdad? Que es, digamos, de hecho ni lo compararía con un call ni nada, digamos, eso es una obligación suya, donde ya usted... Ok, Ok, entonces, digamos, para Recope y claramente sí funciona mejor porque fijo él ocupa comprar gasolina en el futuro, digamos. sí, pero como, No hay como problema. usted dijo, digamos, lo mejor hubiera, digamos, del punto de vista político es un call porque si baja el precio, compro al precio, digamos, al que baja. Si sube ya, pues Ujú. ya logré mantener un precio. Un forward es una obligación. Ahí ya me obligo sí o sí a comprarle ese barril de petróleo. Wendy, ¿usted tenía una pregunta? Sí, o sea, como que aquí, si yo vengo y tengo la obligación de comprarlo y el precio en el mercado está más bajo, de ahí, Jalada. salada. Usted tiene que comprarlo Ok. sí o sí, porque si no, sí, exacto. Entonces, eso ya es, digamos, es una obligación contractual, de hecho. ¿Ok? Y bueno, y eso tiene muchos usos, digamos, como por decir, en el caso de Recope, o si yo soy, por ejemplo, un granjero y yo quiero vender maíz o reses o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo ya puedo pactar un precio al que yo sé que se voy a vender eso, ¿verdad? Entonces me quito ese riesgo de la fluctuación de los precios de spot, ¿verdad? Bien, ok, entonces, digamos, entendido eso, vamos a ver el tema del rendimiento de conveniencia. Vimos en la fórmula de Black-Scholes que, digamos, si un instrumento tenía un dividendo, entonces eso se definía como un Q. Entonces resulta que en el contexto de opciones reales para bienes reales, por decir no financieros, existe ese mismo concepto de Q, de un dividendo, pero se le llama el rendimiento de conveniencia o convenience yield. ¿Ok? Y entonces, digamos, ¿qué es eso? ¿Qué es exactamente ese rendimiento de conveniencia? Se los voy a poner con varios ejemplos, ¿verdad? Imagínense que yo tengo una vaca y yo se la puedo vender a ustedes hoy o el año que viene. De entre hoy y el año que viene, para mí tiene un impacto económico el no tener la vaca ahora contra tenerla dentro, digamos, por un año. ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo lo que pensaría, así como de principio, es que si la tengo hoy, pues pensé que uno le puede sacar la leche y se gana algo más. Le puedo sacar la leche, digamos, si la vaca está preñada, puedo sacarle la cría, ¿verdad? Y es directamente como un dividendo, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí está esa parte, ¿verdad? Claro que también hay un costo digamos, de acarreo, que es de mantener a la vaca, darle de comer y todo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que estoy suponiendo es que lo que vendo la leche es más que el costo de darle de comer y de mantenerla, etcétera, ¿verdad? ¿Está más o menos clara esa idea? Sí. Ok, bien. Entonces, ese es un ejemplo súper sencillo. Veamos un ejemplo un poquito más complejo. Otro activo, que es el que vamos a ver aquí, es el oro. Ok. ¿El oro puede darme algún tipo de rendimiento de conveniencia o no? ¿Qué piensan ustedes? Digamos, tener el oro ahora o dentro de, digamos, o por un año. ¿El oro da dividendos? Digamos, comparado con lo de la vaca. No, el oro no da dividendos.
Ok, resulta que, digamos, a ver, resulta que yo nunca había entendido eso, ustedes quizás lo pueden investigar un poco más. Resulta que el oro, yo, entre otras cosas, lo puedo alquilar, digamos, lo puedo alquilar y ganarme algo de platilla ahí, ¿verdad? Por cierto, ¿en qué situaciones lo podría alquilar el oro? Lo alquilo, me pagan como una especie de alquiler ahí pequeño por él. ¿Para qué le suena que puedo alquilar el oro yo? Si lo tengo en joyas, lo puedo alquilar, no sé, Ok, o tal vez alquilar solo un banco. No sé. podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero bueno, digamos, normalmente estoy pensando en lingotes. Vamos a ver, para la venta al descubierto, si alguien quisiera vender al descubierto oro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que esperar que el precio del oro bajara en el futuro. No, sí, bueno, digamos, Felipe, digamos, Ajá, quiere ajá. hacer una venta al descubierto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacer esa venta al Tengo descubierto? que pedir prestado oro y venderlo. Ok, tiene que pedir prestado oro y venderlo. Ok, en ese caso, por ejemplo, me lo pide prestado a mí y yo se lo alquilo. Yo le digo, está bien, pero págueme un pequeño alquiler, pequeño, ¿verdad? Y entonces ese es el alquiler que tiene el oro. Pregunto, ¿también existen costos de acarreo del oro? Yo supondría que sí. Sí, guardarlo ahí en una caja fuerte, en un banco, lo que sea. Sí. Sí, me cobran algo. Bien. Ok, entonces, bien, ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, para que lo pensemos un poquito, es el petróleo. ¿Existe o no un rendimiento de conveniencia tener el petróleo ya físicamente aquí? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, si yo soy Recope, a mí me sirve, ¿qué me sirve más? ¿Tener el barril de petróleo aquí en Ochomogo o cómo se llama? ¿O tenerlo en un contrato ahí, supuestamente, digamos, financiero? No le serviría tenerlo acá en Ochomogo. Ok, exactamente, porque entonces ahí, digamos, en el caso de Recope, pues lo que le interesa es que le interesa tenerlo físicamente para usarlo, digamos, ahí realmente es ese rendimiento de conveniencia. Pregunto, ¿existe un costo de acarreo del petróleo? Sí. Sí, que es mantenerlo ahí en los tanques y moverlo de un lado para otro, hay un costo, ¿verdad? Ujú. De acarreo, ¿verdad? Bien, Profe, sí, perdón, pero o sea, digamos, el rendimiento de conveniencia de Recope con respecto al petróleo, o sea, bien, ah, obviamente sí es usarlo, pero si lo mantiene ahí es ocioso, bueno, sí, sí, eso, pero eso no, pero digamos, ellos, sí, digamos, pero hay un cierto rendimiento de tener el petróleo aquí, ¿verdad? Usted lo sí, como de necesita. tenerlo a la mano, digamos. De tenerlo a la mano, ¿verdad? Entonces, por eso es el Ok. nombre de rendimiento de conveniencia, ¿verdad? Bien, entonces, lo que quería decirles, ¿verdad? Este Q, digamos, Felipe, ¿ibas a decir algo? No, profe. Ok, entonces este rendimiento Q es el rendimiento de conveniencia menos el costo de acarreo. Puede ser positivo o negativo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, lo que me interesa que veamos es esta fórmula de aquí abajo, que ella lo que hace es que saca la relación entre el precio de futuros y el precio spot. Spot es el precio de hoy, ¿verdad? Y futuro es a 6 meses, a un año, a 3 meses, ¿verdad? Y entonces, digamos, esa relación está hoy, es ahí una relación de arbitraje. Si sale de ahí, pues hay una oportunidad de arbitraje. No lo podemos ver en detalle aquí cómo es que se daría ese arbitraje, pero lo que me da es esto, ¿verdad? Es que digamos, el futuro es igual al precio spot por el exponencial de R, la tasa de interés, menos Q por el periodo. ¿Ok? Y entonces, normalmente, yo observo el precio de los futuros, observo el precio del spot y observo la R, que es la tasa de pedir prestado o prestar, que es como les había dicho, es como la LIBOR.
y el periodo también. Entonces lo que puedo hacer es despejar la Q. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos tres ejemplos de los que yo les había hablado, que es el de las reses, el oro y el petróleo. Pero veamos primero esta tabla para tratar de entenderlo. Con tau igual a 0, ¿a qué se refiere eso? Eso sería por libra en dólares, perdón, en centavos, por libra de vaca. ¿A qué se refiere ese 0? Y el R es, digamos, la tasa a 0, a 3 meses, a un año y 25. Ok. Entonces, ¿cuál es el precio spot de las reses en ese momento? Eh, 143. 143 centavos por libra, ¿verdad? Entonces, ese es el precio spot. ¿Cuál es el precio forward a 3 meses? 142. 142. Y les llama la atención ese precio, digamos, la característica que tiene. Como en el sentido de que baja en el tiempo. Ajá. Okay, sí, baja en el tiempo. Otra forma de tal vez de verlo, que a veces es enredado, es que conforme se va acercando al momento, el precio va subiendo. Okay, esa es otra forma de pensarlo, ¿verdad? Okay. Bueno, y de ahí sale el rendimiento de conveniencia de las redes, ¿verdad? Que entonces está, y vean que va cambiando en el tiempo, es de 2.29 para 3 meses y de 4.63, digamos, en un año y 25. Entonces es un rendimiento de conveniencia positivo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora veamos el oro. ¿Qué les llama la atención del oro? ¿Se parece o no se parece al de las reses? No, no se parece, más bien sucede lo contrario. Ok, sucede lo contrario, que conforme me voy acercando al día del spot, ¿cómo se llama? El precio va bajando. Okay, veamos esos rendimientos de conveniencia. Vean que en ambos casos es positivo. Pero la pregunta es, aquí lo que es importante de ver, si, digamos, si va a tener esa tendencia positiva o negativa, es comparar a esos rendimientos de conveniencia con qué. Vamos a ver, entonces vean que a 3 meses el rendimiento de conveniencia de las reses es de 2.29 y el del oro es de 0.12, es mucho más bajo. Porque, digamos, con las vacas a uno le queda muy claro que uno puede ganar bastante por sacarle leche, sacarles crías. Con el oro, pues sí, uno puede alquilar, es menos lo que puede hacer, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué les da? Digamos, la pregunta aquí, compárenlo con la tasa libre de riesgo, el R. ¿Qué es cierto de uno y del otro? ¿Qué? El rendimiento del oro es menor que la tasa libre de riesgo. Ok, que el rendimiento del oro, del rendimiento de conveniencia del oro es menor que la tasa libre de riesgo, entonces por eso tiene esa pendiente. Y en cambio, el rendimiento de conveniencia de las vacas es más alto que la tasa libre de riesgo, entonces por eso tiene esa, digamos, esa pendiente así. Ahora sí, veamos el último ejemplo, que es el petróleo. Okay. ¿Qué pasa con el petróleo? Estamos aquí en el 2015. Ahora vamos a ver los datos actuales para compararlos. El costo de mantenerlo ahí es mucho mayor. Ok, entonces el rendimiento de conveniencia, ¿qué se podría decir de la Q, del petróleo? Sí, que es negativo. Es negativo. ¿Y por qué es negativo? Por los costos de acarreo. Ok, los costos de acarreo son muy altos, entonces tiene esa, digamos, esa característica negativa. Bien, entonces aquí tal vez nada más para verlo, ¿verdad? Es el tema, eso tiene nombres, ¿verdad? Entonces aquí digamos, lo que sabemos es de que, a ver, sí, entonces
aquí lo que tenemos es bueno, entonces estos tienen distintos nombres. Cuando está el oro y el petróleo, donde el precio va bajando conforme yo me acerco al tiempo spot, al periodo de expiración, eso se va a llamar contango. Un nombre ahí raro, ¿verdad? Pero bueno, o sea, hoy aprendieron una palabra nueva. Y en el caso de las vacas, que es al revés, se llama backwardation. ¿Ok? Entonces tiene un nombre y otro así para que lo sepan. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quería enseñarles es que veamos un momentito ok, entonces están viendo esto, ¿verdad? Estamos aquí, tenemos el precio esto es en este momento, ¿verdad? De las reses. ¿Qué característica tiene digamos, esos precios de las reses? ¿Qué pasa conforme me acerco al presente? No sé si lo están viendo, eso sería el last. Last es la última venta de ese instrumento financiero. Sí, conforme se acerca más al presente se hace más barato. Ok, entonces es como, y de nuevo se mantiene como lo vimos del 2015, ¿verdad? Que hay un backwardation, ¿verdad? Entonces está ahí. Ahora vamos a ver el precio del el oro. Ok, aquí está el precio del oro. ¿Qué le pasa al precio del oro? En general me parece que también, conforme más se acerca al presente se hace más barato. Se hace más barato, pero vean que no es tan, digamos, Sí, los cambios son mucho más pequeños. son mucho más pequeños. ¿Y qué habrá pasado de diferencia entre el 2015 y ahora? Digamos, está el rendimiento de conveniencia y está el R. ¿Qué piensan ustedes que ha cambiado del 2015 a ahora? El R. El R, ¿verdad? El R ha bajado bastante, ¿verdad? Sí. Entonces ya, digamos, como que están muy parejos, ¿verdad? Están muy parejos, entonces esto es casi que está, digamos, ahí plano, ¿verdad? Y finalmente aquí tenemos el petróleo, ¿ok? Esto es por barril de petróleo, ¿ok? ¿Qué les llama la atención acerca del barril de petróleo? No, que cada vez se hace más caro. Conforme más nos acercamos, se hace más caro. Sí, y se acuerdan que anteriormente había sido al revés. Entonces, ahí lo que es interesante, ¿verdad? Es que esos no siempre van a tener la misma pendiente. Es decir, que podía tener una pendiente positiva anteriormente, pero actualmente es así. ¿Qué diferencia ha pasado en el tema del petróleo entre el 2015 y ahora? ¿Qué piensan ustedes que pasó durante la pandemia con los productores de petróleo? Ya pasaron más de un año, ¿verdad? Okay. Mucho del sector del transporte y todo esto dejó de demandar Ok. lo acostumbrado. Ok, dejaron de demandar y entonces ante eso, digamos, si usted es Arabia Saudita, Edgar, ¿qué haría? Y yo Bueno, tengo que reducir mi producción para no provocar excesos de producción y que tenga que almacenarlos en muchos lados. Entonces ha habido una reducción digamos, de producción. ¿Eso qué le va a pasar a todos los tanques contenedores y, por ejemplo, estas como los tanques aquí de recope? ¿Van a estar más o menos ociosos? más ociosos. Más ociosos. Y entonces, ¿y los costos de acarreo? ¿Qué piensan ustedes que ha pasado? Aumenta. Aumentan. Si hay más, si está más ocioso. Porque usted Es de tenerlos ahí. Eso no era el costo de acarreo, como mantenerlos ahí. Los costos de acarreo era lo que ustedes me cobran por mantener el petróleo ahí. Entonces lo que estoy diciendo es que hay unas
capacidad instalada para mantener el petróleo, dígase en tanques o en tanqueros o lo que sea. Y entonces la pregunta es, ¿ahorita hay más capacidad ociosa o no que en el 2015? Así Sí, ahora. hay más capacidad ociosa. Hay más capacidad ociosa y entonces si hay más capacidad ociosa por oferta y demanda, significa que me tienen que estar cobrando menos. Entonces los costos de acarreo son menores ahorita. Wendy, no sé si queda claro eso. Ajá, sí, profe, gracias. Ok. Pero es porque aumentó la demanda. No, porque digamos, la oferta, digamos, para el espacio, para mantener el petróleo, está ahorita más, hay más oferta. Igual, Ok. ¿ok? Bien. Ok, bien. Entonces, ok. ¿Alguna pregunta acerca de los rendimientos de conveniencia? Ok, bien. Bueno, entonces si no, entonces ahora vamos a ver el ejemplo. Todo esto para tratar de entender cómo, digamos, el siguiente ejemplo. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, lo que vamos a hacer es licitar derechos de minería. ¿Ok? Entonces, esta es la historia. Ok, entonces es, digamos, un depósito de carbón que está en Estados Unidos y entonces el gobierno está subasta derechos de extracción del carbón. Ok, y entonces les voy a decir varias cosas al respecto digamos, de estos derechos, digamos, es en tierra federal, tal, lo que fuera. Y entonces la primera cosa es que los derechos son por 5 años. ¿Okay? Yo puedo extraer carbón durante 5 años. Ok, la cantidad que los geólogos míos han estimado que hay en esta tierra son 81 millones de toneladas. 81 millones de toneladas. Ok. Yo tengo los costo fijo. Para extraer el carbón, que va a ser de 162 millones. Vamos a definir esto como el costo fijo. Y después tengo el precio del carbón ahora, precio del carbón hoy. Y digamos, este costo es traído a valor presente. Traído a valor presente, porque puede ser que tenga varios costos fijos, digamos, este año, el que sigue, digamos, pero todo traído a valor presente es de 162. El precio del carbón de hoy está en $13 por tonelada. Okay, $13 por tonelada. Okay. Y finalmente tengo un costo variable de extracción de $10. Costo igual a $10 por tonelada. Supongamos, digamos, para hacerlo más sencillo, supongamos que si yo quisiera extraer todas las 81 millones de toneladas en un año, yo lo podría hacer. Y lo puedo hacer, digamos, ahora, hoy mismo, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto debería yo licitar? Digamos, ¿cuánto ofrecer por estos derechos? ¿Cuánto? Pues obviamente, ¿cuál es el máximo, verdad? Entonces, ¿cómo piensan que podría ser este análisis? Imagínense que ustedes no saben nada de opciones. Empecemos con la fórmula fácil, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Digamos, ¿qué podríamos decir acerca de cuánto vale este proyecto hoy en día, ahora?
¿Vale o no vale algo? Pues van hoy. Si yo quisiera extraer todo ese carbón hoy, Edgar, ¿sí? No, eso es lo que iba a preguntar, digamos, que si la pregunta era si lo extraigo todo hoy, ¿cuánto estaría Ajá. dispuesto A pagar, sí, sí, exacto. De- creo que sería como los 81 millones Ajá, sí, de toneladas, eso lo multiplico por la diferencia entre el precio que yo cobro y lo que me cuesta sacarlo. ok, entonces el precio menos el costo variable por 80, por Q, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí, se lo voy a poner Y menos el costo fijo. menos el costo fijo. Entonces eso sería, el precio ahorita está en 13, el costo variable está en 10 por 81 menos 162 y eso me da un precio de 81 millones. 81 millones. Y entonces, esto, digamos, es lo que vale si yo hago el proyecto ahorita. Y entonces, pues eso es el máximo que yo estaría dispuesto a ofrecer si hago este análisis así. Pero el tema es que hay un rumor, y esto le pasó a esta empresa, ¿verdad? Rumor de mayores ofertas. Que hay otras empresas que tienen costos parecidos a los míos, pero que están dispuestas a hacer mayores ofertas. Ok, entonces ahora sí tratemos de entender qué es el por qué. Porque eso puede ser que una empresa esté ofreciendo más. Y porque esperan que los precios que puedan vender a un precio mayor en el futuro. Ok, entonces lo que está diciendo, entonces Felipe, vea lo que usted está diciendo, es decir, en ese caso lo que yo podría hacer es que esperarme un poco, ¿verdad? Sí. Esperarme un poco y ver si los precios suben. Y entonces en ese caso, pues decidir si, digamos, entonces parece ser, digamos, entonces, ahí vean que cambia la estrategia. La estrategia para explicar esto es, me espero a que suban los precios. Obviamente, digamos, no sé si van a subir o bajar. Ahorita el precio está en 13, pero digamos, si subieran, pues yo me aprovecho de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, digamos, cómo podría ser digamos, digamos, la decisión de, digamos, de la mina. Ok. Entonces, yo de nuevo tengo que mis ganancias va a ser igual a este precio, menos 10 por 81 menos 162. O esto podemos hacer, sacar la ganancia, va a ser precio menos 12 por 81. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta fórmula de ganancias? De que, digamos, digamos, a qué precios del carbón yo estaría dispuesto a abrir la mina. Por un precio superior a 12. Ok, entonces lo que me está diciendo es lo siguiente, si el precio es mayor que 12, abro la mina. ¿Qué pasa si el precio termina siendo menor que 12? Y gano 81 por P menos 12. ¿Ok? ¿Qué pasa si el precio es menor que 12? Y no, ahí saldría perdiendo, entonces no abriría la mina. No abro la mina. Ok. Ok, entonces les voy a dibujar los repagos. Ok. Entonces, lo que tengo es que aquí tengo el precio, que es el precio del carbón, que es el activo subyacente, es el precio del carbón. Siempre para estas cosas es bueno hacer el dibujito para uno tenerlo ahí en la cabeza, ¿verdad?
el precio del carbón y aquí está 12. Y entonces lo que me está diciendo es, vea, si el precio es menor que 12, no abro la mina. No abro mina. Y si es mayor que 12, pues lo abro. Y es 81 por precio menos 12. Ok. ¿Eso a qué se les parece esta función de repago? A una call. Una call. Ok. ¿A una o varias calls? ¿Cuántas calls son aquí? Okay, vamos a ver, entonces dijimos es una opción call. ¿Cuántas opciones calls? Vamos, es una opción call. Ok, una. Es una opción call por tonelada. Sí, por tonelada, sí. Por cada tonelada me estoy ganando P-12. ¿Cuántas hay? ¿Y cuántas toneladas hay? Entonces son 81 opciones call. 81 millones de opciones call, ¿verdad? De opciones. Ok. Entonces vamos a ver esta opción call, varias cosas al respecto. La primera es la siguiente. Vamos a empezar por la primera característica. Esta opción es una opción americana o europea. ¿Y a qué responde esa respuesta? ¿Se acuerda? Bueno, ya habíamos hablado de que era una opción americana y que era una europea. Es americana. Es americana. Andrés, explíqueme por qué. Habíamos dicho que si yo quería podía sacar todo hoy. Sí. Es decir, que yo puedo ejercer ese derecho de extracción hoy o el año que viene o el año que viene, ¿verdad? Entonces es una opción americana. Muy bien. Esa primera parte está muy bien. Vamos a ver qué más, ¿cuál es el activo subyacente? De esta opción. El carbón. Ok, es el carbón, perfecto. ¿Cuál es el precio de ejercicio? Entonces, bueno, y una pregunta al respecto del carbón. ¿El carbón es un bien, es un activo que tiene rendimiento de conveniencia o no? ¿Qué piensan ustedes? Diría que sí, como el petróleo. Ok, efectivamente va a tener un rendimiento de conveniencia que ya lo vamos a tener que averiguar por ahí usando spots y futuros, como les enseñé con lo de las reses y el petróleo. El precio de ejercicio, aquí, ¿cuánto sería? 12. 12, ok. ¿Y cuál es el tiempo de expiración? De este instrumento. 5. 5 años. Bien, entonces ya tenemos todos los, bueno, no, pero ya tenemos bastantes elementos para ver, entonces, aquí hay dos preguntas, digamos, dos preguntas importantes. Entonces, la primera es esta, ¿cuánto ofrezco? Ofrezco. Y la segunda es, ¿cuándo abro la mina? ¿Cuándo abro la mina? ¿Ok? Entonces, entonces ahí lo que tenemos que, digamos, ver es esto, ¿verdad? Y entonces, para ver cuánto ofrezco, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ok, ¿cuánto ofrezco? Entonces aquí voy a tener Cantidad óptima.
Ok, vamos a ver, es la fórmula de Black-Scholes para un call americano. Ok, y entonces, ¿se acuerdan que la opción lo que me dice es S, K, T, R, sigma, Q? Ok, entonces vamos a ver esta, ya habíamos dicho, aquí el activo subyacente, ¿qué valor tiene en este momento? 13. 13 es el precio ese es el precio del carbón ahorita. Habíamos dicho que el precio de ejercicio es de 12. Habíamos dicho que el tau es de 5. El R, aquí el R, ¿qué tendría que ser? ¿Se acuerdan ustedes el R a qué se refería? La tasa, bueno, usted nos había comentado que lo que usualmente se utiliza la LIBOR. Sí, es decir, una tasa de pedir prestado o prestar, ¿a qué periodo sería esta tasa? ¿Qué piensan ustedes? Uso la de 3 meses, la de 1 mes, la de 6 meses, que digamos, está relacionada con el parámetro anterior. Anual. Entonces, Edgar, no, que siguiendo esa lógica, de traérsela a la de 5 años al final. ok, entonces uso la de 5 años, que está en el 5,75%, 5 años. Es decir, que normalmente lo que voy a querer hacer es siempre que esa tasa se refleje, digamos, el costo de pedir prestado en ese periodo extendido. ¿Ok? Bien, entonces está ahí. Ok, necesito obtener la volatilidad. Aquí sería la volatilidad de qué? Implícita de qué cosa. O la volatilidad de qué estoy viendo, de qué estoy El haciendo. precio del carbón. El precio del carbón. Entonces, eso lo puedo sacar viendo opciones y digamos sobre el precio del carbón y me da que la volatilidad es del 14% por año. Ya hemos visto varias volatilidades del VIX, del petróleo, etcétera. ¿Eso qué les parece? ¿Una volatilidad alta, baja? Baja. Relativamente baja, ¿verdad? Entonces, de lo que me dice es que la opción pues no va a valer tanto, va a valer algo, pero digamos no se mueve tanto. Ok, aquí tenemos eso. Y finalmente saco el Q, que es el rendimiento de conveniencia, lo saco como les acabo de enseñar, ¿verdad? Viendo los forward y los spot, y el Q es del 5%. ¿Okay? Entonces, vamos a poner todo esto junto. Entonces me dice que el call, cada una de las call vale 1,97, 470 por tonelada. ¿Okay? Y entonces el proyecto, por lo tanto, dijimos que era 81 millones por 1,97, 470. Y entonces me dice que yo podría ofertar hasta 157,71. ¿Ok? Vean que es casi, bueno, sí, casi el doble de lo que vale, digamos, la opción si yo la ejerciera hoy. ¿Ok? También, y que eso tal vez es lo más importante, lo que me está diciendo es, ¿debería yo abrir la mina ahora? Digamos, si, por ejemplo, si yo gano el contrato, ¿debería abrirla o no? ¿Qué piensan ustedes? Habíamos dicho que el ban era 881. Era 81. Entonces sí. Pero el valor de la mina es de 157. Ah. Entonces, Sí. no, pero vean que es importante porque lo que me está diciendo es, usted podría ofrecer hasta 157, pero la lógica que está detrás es que sí vale la pena esperarse
que el precio del carbón ahorita está como relativamente bajo y que uno podría esperarse un poquito para decidir eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, la empresa lo que hizo fue, la empresa ofreció 99 millones de dólares, de que es más que, digamos, el precio actual, y ganó. ¿Ok? Ganó. Pregunto, ¿y les parece que hizo bien en ofertar 99? Pues sí había gente que había ofertado más de 81. Bueno, Quiere decir que ganó 18, profe, no sé. Estoy ¿cómo? confundida. Quiere decir que ganó 18. No, bueno, entonces vamos a ver, ¿ganó cuánto? Ok, ¿ganó cuánto? Ya vamos a ver cuánto ganó en la práctica, pero digamos, ahora, digamos, compró algo a 99, ¿y cuál es el valor de ese algo, de esos derechos? 150. 257. Ok, entonces me gané 58, Wendy. Ok, ok, profe, gracias. Sí, ya Pues lo la vi. lógica, digamos, entonces, y ahora viene el tema de la segunda pregunta, es ¿cuándo abro la mina? ¿Cuándo abro la mina? Ok, y entonces aquí a esta respuesta, y lo que tiene que ser es esto, ¿verdad? Yo voy a abrir la min cuando el valor de la opción es menor que ejecutar la hora. Es decir, cuando yo tengo, digamos, esta fórmula de Black-Scholes, que dice K, tau, y el tau va cambiando en el tiempo. En vez de 5 años va a ser de 4, la volatilidad también va cambiando, etcétera, ¿verdad? Tau, sigma, R, Q. Cuando esto sea menor que S menos K, entonces, digamos, yo ejerzo. Entonces, por ejemplo, ahora, con tau igual a 5, me acaba de decir que el valor de la opción es de 1.97, 1.97.4. Y si la ejerzo en este momento, ¿cuánto es lo que me ganaría por tonelada? ¿Cuánto está el precio del carbón ahorita? 13. 13 menos 1, menos 12 es 1, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo es, vea, el valor de la opción ahorita es de 1.97 por tonelada, y si la ejerzo ahora es 1, entonces no ejerzo. Ok, entonces lo que yo tengo que hacer es este mismo análisis para, ¿cómo se llama? Yo decidir cuándo debería ejercer. Entonces, otra forma de pensarlo es, vea, ¿en qué situación hoy t igual a 5? Yo voy a tener que esto, ese máximo, o digamos, o bueno, mejor dicho, el S. ¿Cuál sería el S estrella? Pongámosle S estrella tal que K, tau, sigma, RQ sea igual a S menos K. Eso lo puedo calcular, ¿verdad? Eso puedo calcular esto. Y entonces lo que me dice es, vea, si el precio S estrella es igual a 18, las dos cosas se igualan. Y entonces, si el precio de el carbón llegara a 18, entonces ábrela ya, faltando 5 años. No sé si me debía entender que este paso que hice aquí. Ok, en este paso que hice aquí yo no puse 13, que es el valor, el valor sino lo que estoy diciendo es, ¿cuál sería el valor del activo subyacente tal que la opción call sea igual a S menos K? Juan, ¿sí? O sea, profe, si yo gano la licitación, no tengo que abrirlo inmediatamente. Exactamente, no tengo la obligación de abrirlo inmediatamente, pero sí me gustaría tener en la cabeza bajo qué situación de ahí yo la abro, ¿ok? Y entonces me dice, vea, si el precio llegara a ser 18, ábrala ya, porque eso es lo mismo que, digamos, el valor de la opción
y el valor de ejecutarla ya es lo mismo. ¿Ok? Diego. Profesor, digamos, ahí está esperando que sea igual a 18, pero digamos, es que el valor de la opción call sea igual a S menos K, pero no quisiera como esperar un poco a que sea menor. A ver, sí, vamos a ver, sí, sí, a ver, aquí lo que pasa es que, vamos a ver, aquí como el activo sí paga un dividendo, que es ese rendimiento de conveniencia, entonces sí puede, digamos, si no fuera eso, siempre, si no pagara dividendos, siempre sería mayor la opción call a S menos K. Pero aquí como sí paga dividendo, entonces puede ser que se iguale o que sea menor que S menos K. ¿Ok? Entonces por eso yo busco ese momento donde sean iguales. Y entonces me dice, vea, ahí en ese momento, bueno, ya usted, digamos, estaría indiferente, llamémoslo así, Diego, pero si es 18 y un piquito, entonces ya la abro. No sé si me va a entender. Sí, sí. Ok. Vamos ahora a hablar del t igual a 4. Imagínense que pasó un año. ¿Qué le va a pasar en general a la opción conforme tenga menos años? ¿Va a valer más o menos? Aquí vamos a poner una estrella acá. Aquí serían 4, sigma, R, Q. Digamos, voy a usar y va a ser igual a esa estrella menos K. Digamos, lo que cambió entre la primera y la segunda es que ahora ya en vez de 5 años quedan 4. ¿Qué le va a pasar a las opciones conforme conforme va pasando el tiempo? ¿Valen más o menos? Valen más. Okay. Valen más conforme hay más tiempo, conforme falta más tiempo. Felipe. Ok. Ok, No, la pregunta es ¿por qué? Tal vez, y aquí es muy importante esa intuición. ¿Por qué? Hay menos volatilidad. Ok, conforme hay más tiempo, hay más volatilidad. Y entonces, conforme me acerco, cuando tengo 5 en vez de 4, entonces hay menos volatilidad. Tal vez para poner, no sé si para ponernos todos en la misma página, ¿verdad? ¿Sí, Luis? No, no, exacto. Eso es lo que quise decir. Ok, Perdón. ok, bien. Entonces, ahí el S estrella es de 17.75. Vean que... Profesor, Sí, Diego. y digamos, aquí también tendría que ver que tengo menos años para explotar la mina en este Sí, caso. sí. Aquí yo estoy suponiendo que siempre toda la plata la puedo sacar en un año. Ok, Diego, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Obviamente que puede ser que dure más, pero nada más para el ejemplo, para hacerlo usando las fórmulas, ¿ok? Ok, entonces, con t igual a 3, eso todavía baja un poquito más. Vamos a ponerle S3, es 17.50. Y t igual a 2, S3, S2 es igual a 17. Y aún con t igual a 1, el S1 pues es igual a 16.50. ¿Okay? Entonces, lo que sí estamos viendo es que el precio con que yo abro la mina va bajando conforme me acerco hacia el final de mi contrato. Y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Imagínense que esto fue en el año 88, 89, 90, 91, 92. Digamos, 93 es ya porque ya hay cierre. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el S estrella con mitad, entonces es así. Es un número así, ¿verdad? Esta es la regla para abrir la mina. Y esto es lo que el precio entonces el punto, digamos, donde yo salgo tablas es 12 y yo arranco en 13 y entonces pasó esto. Pasó esto. Y entonces la pregunta ahí es, ¿dónde abro la mina? Este es el precio de mercado del carbón. Sería donde se cruza. Ajá, digamos, Juan, entonces lo que dice es, vea, yo la tengo que abrir aquí
Obviamente, si yo supiera, si yo tuviera una bolita de cristal, pues y saber que iba a subir todavía más, me hubiera esperado. Pero la regla me está diciendo, ya, usted cuando llega a 90, ahí es un buen momento para abrir. Entonces, aquí abro la mina. ¿Okay? Y entonces, entonces, ¿qué pasó? Entonces, al final, el precio terminó en $21 cuando abrió la mina, y entonces ganó 21 menos 12 por 81 menos 162 o 728 millones de dólares. ¿Okay? Perdón, sin considerar estos costos de 162, me gané 728 millones, ¿verdad? Y entonces esa fue la decisión. Ok, entonces esto es un ejemplo, ¿verdad? Con este instrumento, digamos, con carbón, para dos cosas, ver cuánto ofrezco. Bueno, ofrezco 99 millones, un poquito más que abrir ahora, pero la decisión más importante, tal vez que es la decisión estratégica, es que me está diciendo además, vea, no abra la mina inmediatamente, porque digamos, esos derechos que usted tiene un valor, y es un valor bastante alto. Entonces puede usted esperarse a un buen momento para abrir la mina. ¿Okay? No sé si tienen preguntas. Todo está muy claro, entonces. Muy bien. Bueno, entonces, para la próxima semana vamos a ver un ejemplo de estas opciones reales sobre, ¿cómo se llama? Usando árboles binomiales. Y ya veremos el caso. Para el caso se va a usar una fórmula parecida a esta, digamos, de lo que es ¿cómo se llama? El Black-Scholes. Diego. Bueno, lo único es cómo, es que no estoy tan seguro, cómo calcula estos S asterisco, digamos. Entonces voy usando la fórmula de Black-Scholes y entonces empiezo a subir digamos, el S hasta que llegue y se iguale digamos, al valor de ejercer la opción inmediatamente. Digamos, como por prueba de error. También uno podría tener programas para hacerlo, pero prueba de error funciona muy bien, ¿verdad? Lo voy subiendo. ¿Y qué pasa ahí? Diego, ¿está claro? Pero uso la fórmula de Black-Scholes para una opción call americana con esas características. Okay. Lo que voy cambiando en esta opción, digamos, que son todas estas características, digamos, este es la variable que quiero averiguar, entonces esa la voy moviendo, pero el K es siempre 12, el T, bueno, puede ser 5, 4, ¿verdad? Dependiendo del periodo que estoy viendo. El R es la tasa esa libre de riesgo, ya sería de 5, de 4 años. El sigma es 14, eso lo voy a mantener por ahí, y el Q es del 5. ¿Ok? Diego. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, sí, el caso, pues lo que vamos a hacer es analizar esto. Ahí va a ser para un mundo bastante diferente que tiene que ver con tener, digamos, opciones de producir una secuela de una película. Ok, entonces vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Y igual sepan que esa también tiene cáscaras de banano, ¿verdad? Bastantes, tal vez menos que el del proyecto Super, pero para que sepan eso. ¿Ok? Y que lo vean. Entonces, perdón, entonces, este es digamos, lo que acabamos de ver es un caso, claro, en el que no es lo mismo la americana que la... Así es. Y entonces, y eso uno sí tiene que tener claro que es como una opción americana, porque digamos en la aplicación, ¿verdad? Esta de Option Suites, le dice, ¿es americana o es europea? Y entonces, y le da diferente los números. ¿Ok? Y sí, exacto. Y eso, digamos, es un desarrollo. ¿Cómo se hace el desarrollo de la americana? Algo que ya no veremos en el curso, ¿verdad? Pues nada más que sepa que es americana, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, si no tienen más, bueno, les deseo un buen fin de semana y que descansen. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe, igualmente. profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.